El podcast con María Elvira Arboleda. Episodio 13. Alexander Roa. Hola, bienvenidos al podcast capítulo Tauramena. Hoy con un invitado muy especial, un colega, periodista, líder social, líder ambiental, líder cívico de este municipio. Bienvenido Ernesto Alexander Roa Carrillo al podcast. María Elvira, todo un placer estar acá contigo y bueno, acá estoy dispuesto a que tengamos una charla amena en estos próximos minutos. Hace poco estaba pensando que nunca lo he entrevistado así, de esta manera que lo voy a entrevistar, y para este capítulo de Tauramena quería hablar solo de un fragmento de la historia, pero luego me puse a pensar que es que son muchos fragmentos de la historia de los que tenemos que hablar, pero quiero empezar por el principio. Y fue la llegada de su papá, Ernesto Roa Morales, porque usted está acá por la llegada de su papá. Claro que sí, soy una coyuntura precisamente de esa decisión que tomó mi papá en 1985. Él había trabajado muchos años en la radio nacional, fue director de noticias de RCN, de Caracol, director de noticias fue en realidad de Todelar, pero trabajó en noticias en RCN, en Caracol, narró toros por muchos años en la Plaza Santa María, las corridas allá, la temporada de Bogotá. Cuando se cansó de ser empleado, como él decía, montó su emisora primero en Puerto López Meta, de manera particular, después en Villanueva, Ondas de Lupía. Esa emisora fue fundada por mi papá y es una de las emisoras más antiguas de todo el departamento, más que muchas de las que conocemos inclusive en Yopal. Luego se vino para Tauramena, vendió esa emisora, se la vendió a la Fundación para el Desarrollo de Lupía, Ondas de Lupía. Esa emisora sigue hoy funcionando, otra de las emisoras comunitarias que pertenecen además a nuestra red de emisoras comunitarias en el departamento. Decidió venderla, se vino como muchos foráneos, se vino por la atracción del boom del petróleo, de la bonanza, de lo que prometía esta tierra, y fundó La Frecuencia a mitad de año, en julio de 1995. Pero además él dejó allá un trabajo de muchas cosas sociales, el festival de colonias. El Festival de las Colonias es una iniciativa suya, porque precisamente Villanueva tiene una diferencia con el resto de los pueblos de Casanare, con la mayoría de ellos, que son con los raizales, con esa defensa seria de lo propio, pero allá resulta que era una coyuntura y era una amalgama de personas que habían llegado desde cualquier lugar del país, los afros que habían llegado desde Cali, desde esos sectores de la costa pacífica a trabajar en las palmeras, porque allá intentaron en un principio trabajar con el llanero. Eran trabajos muy duros que decían los dueños de las palmeras, no puede la gente de acá, la exigencia es demasiada. Entonces por eso llegaron esa cantidad, por ejemplo, de afros, pero llegaron paisas, pero llegó gente de Santander, pero llegó gente del centro del país. Entonces era una amalgama de muchas culturas. Mi papá tuvo la idea de crear ese Festival de las Colonias que hoy se mantiene todavía. Fundó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tauramena, fue bombero el hombre entre tantas cosas. Bueno, era una persona muy inquieta, además también de su profesión, de amar el periodismo, de ser un apasionado del periodismo por las causas sociales. Y usted también terminó estudiando comunicación social por ese legado. Sí, de alguno uno dice, no, él no me influyó, no me presionó, pero sí me influyó. Es decir, siempre lo veía como un ídolo. Él de alguna manera me influía, eran las cosas que me ponía a ser muy de pelado, a leer. Me puso a leer desde los 8 años, él me compró la historia completa de James Bond, sabía cómo atrapar a un niño, no como lo ponían uno a leer por allá la Ilíada o Sor Juana Inés de la Cruz, y era la cosa más aburrida por allá en el bachillerato, que uno no entendía cómo atrapaban o hacían nuevos lectores. Me compró Robinson Crusoe, me compró todas las historias de James Bond, me compró todo lo de Julio Verne. Me fue induciendo de alguna manera muy delicada, y esto es lo que me apasiona también, pero sin forzarme realmente a que fuera una decisión de vida. Usted llegó acá, ¿de cuántos años llegó usted acá? Llegó muy joven a Tauramena, sí, pero además llegó en un momento que ya la violencia empezaba a hacer mella en Tauramena. Sí, claro, yo después de graduarme de la universidad trabajé con Jorge Barón, trabajaba en unos proyectos de él haciendo los libretos, libreteaba para las chicas que presentaban, por ejemplo, 2020, ese tipo de cosas, pero mi trabajo era detrás de cámaras, pero eran trabajos esclavizantes de mucho tiempo y muy poca ganancia realmente. Salió una oportunidad en la Fundación para el Desarrollo de Lupía, mi papá ya estaba acá,
En Tauramena. En Tauramena. Pero allá querían hacer un periódico y querían unas asesorías con la emisora. Entonces, en compañía de unos compañeros de la universidad, llegamos allá sin ni siquiera haberme graduado, porque yo estaba haciendo la tesis en ese momento y empecé a trabajar allá como 2 años, estuve trabajando con la Fundación para el Desarrollo de Lupía, con la emisora Ondas de Lupía, con el periódico Pie de Monte, haciendo un esfuerzo regional de prensa escrita. Además, tengo que decir esto que parece una bobada, pero no lo es, porque usted llegó todo un rockero acá al Casanare en esa época, pues era... Y todo seguiré sucedió. siendo un rockero y me No, voy siendo un rockero. Eso va a ser así por siempre, pero era un momento donde era complejo. Había mucho estigma, precisamente, pues yo tenía mi cabello largo, pues usaba que las candongas, las pintas, siempre había sido dentro de esa cultura desde muy niños, de los 8 años, gracias a mi papá que me regaló el Era primer uno disco más de Kraken, de usted. Rod Stewart. El prom de mi colegio fue con Kraken, bueno, en fin. El rock toda la vida por mis venas y pues yo llegué con mis pintas normales, pero acá fue muy duro y acá la gente estigmatizaba y decían una cantidad de cosas y no nombro personas. Pero 2 llaneros muy tradicionales y muy respetados, una vez que entramos a la manga de coleo, nos cogieron del cabello y nos tiraron al piso a golpearnos. O sea, le hicieron vuelta de campana. Nos hicieron vuelta de básicamente. campana. Pero nunca pasó nada grave. No, pues aparte de eso, no. Graves, después pasaron muchas cosas, no con la gente acá del municipio, sino ya los temas de violencia y demás. Pero sí, llegar a chocar con la gente de acá, además que llegamos con un grupo de personas que coincidíamos, empezaban a llegar ingenieros, arquitectos, gente de Bogotá, pues con lo que es natural para nosotros en Bogotá, llegamos acá y chocábamos y la gente o son homosexuales, o son viciosos, o qué tipo de locos son, o son satánicos. Eso, afortunadamente todos hoy seguimos camellando y pues le hemos cerrado la boca a la gente con trabajo, pues ya dejan el prejuicio y hoy en día abrieron las redes sociales, le abrió el mundo a todas las personas. Yo estoy en Tauramena, otra cosa totalmente diferente a lo que era hace 24 años. Usted, después de la partida de su papá, asume la emisora. Y ese asumir ya de lleno la emisora es meterse en un poco de cosas y de liderazgos cívicos y sociales fuertes. Yo creo que el primero fue la consulta para elegir diputado. Bueno, yo ya estaba trabajando con la emisora, yo llegué acá no a trabajar con la emisora inicialmente, sino a trabajar con BP. Yo para BP hacía publicaciones, ¿te acuerdas que habían unas publicaciones como El Arrendajo, El Arrendajito, Don Tubo? Es una serie de publicaciones, yo era encargado de ir, tomar las fotos, hacer los reportajes, imprimir, diagramar, todo, y venía y lo hacía y se repartía acá, y yo durante un tiempo trabajando con eso, y en la noche se hacía programas diferentes a lo que se hacía en la radio tradicional acá en Tauramena en ese entonces. En la noche trabajaba. Ya después de que mi papá falleció, asumí la dirección después de pensarlo mucho, porque yo en un inicio decía, me voy a quedar acá, mi futuro está acá en Tauramena, yo acá solo, yo como que no me siento cómodo, pero yo decía, bueno, hay un legado de alguna manera. Y comencé a conocer gente, la gente como diciendo, venga, no, la emisora acá la necesitamos, usted no nos puede dejar sin emisora, usted tiene que estar al frente. Y lo que tú dices, llegar al frente no es simplemente en una radio comunitaria, que en ese entonces no podemos decir que era radio comunitaria. Mi papá nunca llegó a tener la emisora con licencia, pero no puede haber legado más de radio comunitaria que el trabajo que mi papá hacía. No era con licencia, era una emergente ahí. Emisora pirata. Claramente lo podemos decir. No es emergente, es pirata. Era una emisora pirata como la mayoría de emisoras en este país, en la provincia, y en ese entonces la mayoría eran emisoras piratas. Él falleció, no teníamos licencia. Habían unos equipos muy viejitos, muy rudimentarios, era una cosa muy, las transmisiones muy complicada. En el Las parque transmisiones era por cables, íbamos al Inderte a hacer eche cable hasta acá y nos veníamos hasta el centro donde quedaba ubicada la emisora y todo era por cable. Había una emisora, me acuerdo mucho en ese entonces, todavía cuando mi papá trabajaba, que hacíamos transmisiones deportivas, que llamaba Dinámica Estéreo. ¿Acá? Sí, era en ese entonces y estaba con Mario Trujillo. Y nos hacían trampas, y cuando veíamos era que nos metían agujas dentro del cable para dañarnos la transmisión y ese tipo de cosas, y era bastante curioso. Pero en ese entonces era muy rudimentario. Me acuerdo que apagábamos a las 8 de la noche, se terminaba la transmisión y hasta el otro día. A veces mi papá le gustaba tomarse sus tragos, me acuerdo mucho Girarialdo Rey, que era gran amigo de mi papá. Él decía, cuando se iban a tomar los tragos y mi papá no madrugaba a las 4:30, 5 de la mañana, sino
prendía la emisora tarde, entonces él hizo una frase muy famosa dentro del círculo acá de periodistas, sobre todo los viejos, o sea, cuando la emisora don Ernesto está apagada, es porque don Ernesto está prendido. ¿Y eso pasa actualmente con don Ernesto actual? Don Ernesto actual no, porque tenemos todos los sistemas y todo sea, está se programado, prende solita. entonces eso no se apaga. Bueno, cuando Enerca nos apaga, a veces por mucho tiempo, porque acá hemos sufrido con este tema de la luz, una cosa impresionante. Hay varios procesos que usted ha liderado, con otras personas claramente, pero que la emisora ha sido el gestor, la emisora ha sido el gestor de muchas cosas. Sí, claro. Y ese proceso es el de la elección de un diputado. Eso es algo muy importante porque además eso le ha dado a Tauramena, el departamento, un lugar político, no solo por tener el diputado, sino por hacer el ejercicio. Claro. Por hacer el ejercicio. El primero fue hace como 20 años, fue Milton Álvarez. Así es, más de 20 años, sí. ¿Cómo fue de eso? ¿De dónde salió? En ese entonces, pues, como tú lo dices, uno llega acá y empieza con su trabajo profesional en el periodismo, pero eso uno colateralmente tiene que hacer mucho trabajo social, mucho trabajo comunitario, la gente está muy pendiente, solicitándole, pidiéndole apoyo. Entonces uno está en el Consejo de Cultura, pero también está en la Liga de Consumidores que fundamos en algún momento yo estando acá. Hicimos el trabajo de las denuncias, que todavía las estamos haciendo, pero en ese entonces con la electrificadora de Boyacá, con la emisora, hicimos un trabajo muy fuerte para visibilizar ante el gobierno nacional y ante todo el país lo que teníamos acá nosotros de atraso con la luz. Ahora cambiamos de nombre, pero seguimos muy mal, como todos nos hemos dado cuenta. Pero sí, llega mucho trabajo social por añadidura que uno asume, y uno lo va asumiendo con cariño, porque uno ve que también eso traduce en progreso. Es decir, el trabajo del periodista comunitario va más allá del micrófono y uno tiene que involucrarse en muchas causas. Y uno tiene esa sensibilidad, seguramente muy heredada de mi papá, y entonces sí me ha permitido hacer muchas cosas. En ese entonces, volviendo al tema de la consulta, pues no lográbamos tener un diputado. Tauramena era un municipio pequeño comparado con muchos más. Entonces se lanzaban uno, se lanzaban dos, se lanzaban tres, se lanzaban dos, se lanzaban cuatro, y siempre repartíamos la votación. Y nunca alcanzaba ninguno a tener la suficiente votación para alcanzar el lugar en la Duma departamental. Me acuerdo que la última vez que se lanzó Alfonso Cárdenas, la doctora Delia era, creo que en ese entonces, les dijimos que no, que uno nomás, que mire lo que estaba pasando, no quisieron hacer caso, se fueron los dos y nos quedamos otra vez sin diputado. Ahí fue donde dijimos, en ese entonces estábamos con un grupo de amigos, estaba el profesor Tato, que terminó siendo candidato o precandidato, estaba Milton, estaba Chucho Álvarez, estaban otras personas como Chucho Roque, bueno, muchos otros. Nosotros deberíamos, inventémonos una cosa loca, hagamos una consulta acá nosotros, hagamos el ejercicio, si salen 8, si salen 10, si salen 12, entre todos armemos acá armemos el andamiaje, hagamos una campaña, una mini campaña, pongamos gente de credibilidad a contar los votos, a hacer de jurados, a hacer todo, y esa persona que gane, todos, independientemente de por quién votamos, si fue por X o si fue por Y, lo vamos a apoyar. Si toda esa votación de Tauramena se la damos a uno solo, vamos a lograr tener diputado. Y yo me la jugué por eso y siempre me la jugué por eso. Organizamos todo, primero la gente no nos paraba bolas, que eso no iba a funcionar. Llegaron por allá candidatos de otros lugares, que nosotros lo que estábamos haciendo era ilegal, que eso no estaba permitido, nos atacaron, nos demandaron de muchas maneras, pero finalmente sacamos ese primer ejercicio adelante, el cual en esa consulta resultó ganador Milton Álvarez y fue el primer diputado. Después, cuando ya era el candidato único, la gente que le había votado a Tato, la gente que le había votado a otro, le votó a Milton. Entendieron la importancia del ejercicio y a partir de ese momento contamos con diputado para Tauramena. Y hasta la fecha. Se dejó de hacer por 4 años, una vez por temas también de orden público, tipos de cosas, amenazas que a mí me llegaron, muchas vainas que pues tampoco ibas a poner uno su vida para hacer esta clase de cosas, entonces se dejó de hacer una ocasión, no hubo diputado nuevamente, pero a partir de lo que lo retomamos, en ese entonces el ganador de la consulta, quien resultó finalmente también con la suficiente votación para diputado, fue Carlos Rodríguez. Y de ahí para acá ya hemos tenido a Julián, hemos tenido a Blanca y ahorita a nuestro amigo Frijolito, que acaba de salir con una votación además muy alta. Increíble.
Usted habló ahorita del orden público y inicialmente yo quería que habláramos solo de esa franja de cosas, que fue el momento del paramilitarismo y de la guerra entre grupos paramilitares y cómo resistió Tauramena ese momento y también cómo esa organización civil de alguna manera pudo contrarrestar, porque hubo un hecho que fue la Marcha del Silencio, que dejó un muerto muy doloroso, Claro. pero a raíz de eso también hubo como un antes y un después para Tauramena. Hablemos de esa época. Claro que sí, pues la época del paramilitarismo fue una época muy, muy dura acá en el municipio de Tauramena, y los problemas no comenzaron únicamente por los enfrentamientos entre los surabeños y los buitragueños, como les decían a las autodefensas campesinas de Casanare, las autodefensas que teníamos acá. Los problemas empezaron cuando ya teníamos unas autodefensas acá que estaban haciendo y deshaciendo a sus anchas. Es decir, mucha gente dice, no, esto fue duro, fue cuando se enfrentaron. Pero no, desde que llegaron y los buitragueños, es decir, las autodefensas campesinas del Casanare, comandadas por Martín Llanos, ellos comenzaron a hacer acá de las suyas. Entonces ellos acá cobraban vacuna a todo el mundo, a todos los que teníamos cierto negocio, nos cobraban vacuna, hacían lo que querían, se llevaban a las niñas más bonitas del pueblo que querían, si tenían novio de malas, si tenían marido de malas, mataban, extorsionaban, estaban delinquiendo ya con drogas. Acá con Monterrey muchos conocimos las sendas Felicianos y todo eso, todo lo que había allá. Entonces ellos eran ley, y acá había una complicidad muy grande con las fuerzas militares. El batallón que teníamos nosotros acá no servía para nada, la estación de policía, todo estaba al servicio de los paramilitares. Entonces la gente, por ejemplo, allí el señor me debe plata, no me quiere pagar, usted no iba al donde el juez, usted no iba a la inspección de policía, sino iba donde el comandante paramilitar. Yo casualmente era vecino, vivía al lado de ese señor. La señora, me puso los cachos mi marido, no iba a la comisaría de familia, sino iba al comandante paramilitar. Yo creo que este señor me corrió la cerca, no iba a ninguna personería, sino iba el comandante paramilitar. Les dieron, la misma gente le dio a ellos un poder y les delegó pues también unas responsabilidades enormes. Y había una cantidad de personas que estaban haciendo muchísimo daño, matando, asesinando, violando, hacían lo que querían acá con ayuda de las fuerzas militares. Lo que pasa es que luego, todos sabemos también cómo funcionaba esto a nivel nacional, ¿no? Entonces, cuando ya se quieren extender las autodefensas del Urabá, y acá había un corredor importantísimo por este sector que ellos querían apoderarse de esto, se vinieron y se enfrentaron, quisieron enfrentarse acá con las autodefensas campesinas del Casanare. Estos tenían mucha más experiencia, muchos más años, estaban mejor armados. Llegaron a que se armó la guerra, y ¿qué pasó? Que las directrices de arriba, no vamos a mencionar más allá, pero cambiaron la torta acá para las autodefensas de Casanare, y la ayuda del ejército y de repente de la policía ya no era para ellos, sino era para los surabeños. Entonces vinieron y ya eran los surabeños, pero antes quienes los protegía, la policía y el ejército, ya no los estaban protegiendo, sino que también les estaban disparando. Entonces realmente esa guerra no es que haya durado mucho tiempo. Lo triste fue que cuando se vieron muy acosados y con tantas pérdidas, con tantas bajas, comenzaron a secuestrar y salían acá en horas de la tarde a cualquier peladito niños mayor de 14 años, inclusive chicas mayor de 14 años, los subían, le daban un entrenamiento de una semana y los metían de carne de cañón ya que los surabeños se los llevaran por delante. Entonces eso fue lo que causó también ahí, pues ya acá la gente era muy permisiva. ¿Por qué? Porque es que ellos eran la autoridad y de una u otra manera usted tenía que convivir con eso. Pero a raíz de que comenzaron a llevarse los chicos, que ya comenzaron a llevarse sus hijos, pues obviamente ya comenzó la gente también a reaccionar de alguna manera y a decir, no, pero ¿cómo? Eso no lo podemos permitir. Es que son tantas cosas para hablar en tan poco tiempo, María Elvira, pero en ese entonces se habían llevado muchos chicos, los que trataban de huir, yo tenía testimonios, a mí me quemaron todos eso en Casede en ese entonces, llegaron los paramilitares y me quemaron una serie de entrevistas que yo había hecho, las torturas que les hacían a quienes querían escapar, a paramilitares que hablaban de cómo hacían sus pactos, de cómo se cruzaban ellos, sus rezos que hacían, una serie de cosas, pero una vez llegaron a la emisora y me quemaron todo eso. Otra vez me llegaron y me lanzaron una granada, estando yo en pleno noticiero para asustarme, la granada no estalló finalmente.
pero ese tipo de situaciones, y me amenazaron de muerte. Cosas insólitas que ya se han olvidado, como que mucha gente ha hecho como si se las hubiera olvidado, pero fueron cosas terribles las que se vivieron En ese en Tauramena. entonces, sí, mataron mucha gente, se llevaron muchos muchachitos, muchas muchachitas. Yo me acuerdo que yo llegué después de Semana Santa, llegué el lunes a Tauramena después de haber estado en Bogotá. Llegué a las 6 de la tarde. Yo nunca había visto Tauramena a las 6 de la tarde sin un alma. Nadie circulaba porque todo el mundo estaba temiendo que se lo llevaran, que lo secuestraran. Quienes tenían cómo mandaron sus chicos para otras ciudades, los sacaron de acá. Otros tuvieron que aguantarse que se los llevaran a la guerra, muchos de ellos murieron. Entonces, a raíz de eso, con un grupo de amigos, Luis Arturo Ramírez, Néstor Reina, Naomi Arenas, dijimos, hagamos algo. Y siempre la emisora, ¿no? Convoquemos. Y yo, pero ¿cómo hacemos? Hagamos la marcha. Y no hablemos. Si al caso usted, como periodista, va a decir unas palabras, pero es la marcha del silencio, protestando que se lleven a nuestros chicos a la guerra. Eso lo hicimos. Y a ellos les dolió muchísimo porque por primera vez el grueso de Tauramena le dio la espalda, fue capaz de decirle no vamos a convivir con eso, ni ellos son de verdad los que nos van a mandar y no nos vamos a dejar intimidar. No hubo clases en los colegios. Nosotros logramos hacer una campaña muy fuerte a través de la radio. Y eso obviamente a mí me generó cualquier cantidad de inconvenientes, de amenazas, de problemas. Pero logramos sensibilizar a toda la comunidad. No hubo bancos ese día, un día común y corriente. No había un solo almacén en el centro abierto. Ningún colegio tuvo clases. La marcha fue enorme. Fuimos capaces de decirles a ellos que no estamos de acuerdo y que no se llevaran a nuestros chinos a la guerra. Pero ellos respondieron. Ellos respondieron, pero porque además hay cosas que no se saben acá. Nosotros no hicimos solo la marcha, hasta ahora lo podemos decir, eso lo hemos tenido callado, por ahí los tengo en otros trabajos que vamos a sacar más adelante, pero nosotros no nos quedamos solo con hacer la marcha. Nosotros buscamos unos contactos del alto gobierno y de los altos oficiales del ejército para denunciar lo que estaba pasando acá. Dijimos el coronel Castañeda, el capitán Hernández, quien era el comandante de la policía, el coronel Murillo, quien antes habían sido comandante también de la estación de policía cuando esto era distrito. Todos ellos llevamos pruebas, dijimos cómo estaban trabajando con los paramilitares. Entonces esas denuncias llevó a que se hiciera acá un cambio de mandos. Desafortunadamente, por más alto y por más sigilosamente y en secreto que quisimos hacer las cosas, se filtró la información y cuando llegamos acá esa gente nos quería matar a todos. Mataron a Néstor Reina. Y alcanzaron ese día a matar a Néstor Reina. Nosotros cuando íbamos para el cementerio cargando el ataúd, íbamos Luis Arturo, Naomi y yo, y estaban los paramilitares ahí, estaban los comandantes y estaba Ciro, que era el que manejaba el pueblo en ese entonces de todos los paracos, y gritaba, ¿cuál es la laraca? Va ese, va uno, faltan tres, y de esta noche no pasan, y nos gritaban, y unos combos gigantes de paramilitares saboteando el entierro de nuestro amigo. Entonces también a nosotros en ese momento nos tocó salir escoltados, corriendo de acá, y bueno, también hubo atentados. Una vez estaba en el centro, me dijeron, vamos allí que vamos a arreglar su situación, que ya alguien está hablando, vamos al Oso. Yo cogí la moto, salí corriendo, no me fui con ellos, me escondí, bueno, eso era muy peligroso porque al Oso se llevaban la gente allá, siempre era para hablar, pero resultaba la gente después al otro día muerta. Entonces era una cosa muy complicada, pero de una u otra manera podemos decir que la marcha que hicimos, más las denuncias con pruebas que también llevamos a Bogotá, al cambiar nuevos mandos, acá llegó el mayor Elkin Rivas, una persona totalmente honesta que ya no comulgó con eso, que comenzó a ayudarnos. En los ejércitos también cambiaron acá un mando pues, por un rato. Entonces en ese sentido cambió. Comenzó a cambiar el panorama. La geografía de la violencia comenzaba a desdibujarse un poco y hoy gracias a todo eso también podemos decir que vivimos en este paraíso, en este pedacito que para nosotros sigue siendo un paraíso todavía en medio de tantas cosas en este país. Después de esa franja tan violenta y tan dolorosa, empieza a menguar ese tema y vienen otras luchas, porque empieza todo ese tema de exigirle a la empresa petrolera un montón de garantías y de derechos. Y usted ha sido un actor, pero desde siempre, de ese tema, de esos diálogos con las empresas, no solo para los cupos laborales, sino para la inversión social, y usted ha estado ahí al frente de eso.
Durante muchos años lo estuve, en este momento ya no lo estoy haciendo porque pues tuve un trabajo ahí muy fuerte, demanda mucho tiempo y a veces no encuentra uno eco en las mismas autoridades, en un gobierno nacional que no tiene estructurada ni siquiera una política petrolera, en que los grandes actores del poder económico o político están ahí de la mano, entonces ahí le dan contentillo a la gente con reunioncitas, con acuerdos pendejitos, muy pequeñitos, para tramar bobitos, como yo decía, pero no se lograban definitivamente cambios estructurales. Pero sí, después de toda esa época tan violenta y de tanto dolor, cambió el panorama y nosotros podíamos ya empezar a exigir, porque antes el que peleara con una petrolera, acá hubo muertes antes que yo llegara y todo, de personas que se atrevieron a hacer marchas contra las empresas de la industria del petróleo y ese entonces, pero ya nosotros vimos que el escenario cambiaba, ya se podían buscar diálogos. Con BP hubo unos acercamientos muy interesantes, que se lograron cosas interesantes, después con Equión, pero sí, se logró unir al pueblo y la emisora ha sido fundamental en ser ese vínculo, no solo de comunicación, sino de aglutinar a las personas alrededor de una causa que nos beneficia a todos. Y se ha sabido enviar muy bien los mensajes, se ha sabido informar muy bien a las personas de la importancia que todos unidos jalemos para el mismo lado. Entonces, en ese aspecto, la emisora siempre ha sido fundamental. Entonces, por ende, a mí me ha tocado estar, ya decían, venga usted, acompáñenos a este comité, al comité acá de la mesa de hidrocarburos, acompáñenos acá con Ocensa, acompáñenos con BP, hable. Bueno, ha sido una persona que siempre me ha interesado esa clase de cosas. Entonces comenzamos a exigir que contrataran más la mano de obra local, cosa que se sigue haciendo porque si no hay un acompañamiento nacional y una política que de verdad acompaña a las regiones y acompaña a las regiones productoras, pues es lo que podemos arañar. Pero sin embargo, con lo poco que tenemos, hemos logrado arañar cositas. En el 2010 logramos convocar a muchos actores en el pueblo a hacer un paro muy grande, cambiamos condiciones también fuertemente de lo que era la contratación, no solo del personal, sino también que le dieran cabida al empresariado local. Y el empresariado local se ha venido fortaleciendo mucho más en los últimos años, porque acá hay personas que han hecho empresas y han crecido, y a su vez generan también trabajo. Entonces era utilizar la mano de obra local, pero también generar empresa. Todos esos macrocontratos que ellos tienen, también hay oportunidades para que otros empresarios locales puedan trabajar. Y eso ha generado también desarrollo en grande. Inversión social, que la inversión social realmente se realice como tiene que hacerse, y de otro lado que compren sus insumos, que compren lo que requieran, no solo la comida, sino que si requieren comprar una compra de computadores, si requieren hacer una compra de papelería, si quieren hacer la dotación para que todo eso lo hicieran acá. Entonces generamos una nueva dinámica que le diera mejor desarrollo, no solo a quien depende directamente o está contratado por la industria del petróleo, sino que se sintiera de alguna manera para toda la sociedad. 2010, 2012 estuvimos haciendo un acompañamiento, lo estuve haciendo por más de 10 años, con un trabajo que es desgastante, muy desgastante, con esas reuniones. Llega Ecopetrol, que ha sido una empresa que ha incumplido en grande, una empresa que para Tauramena no ha sido nada buena, que la inversión social ha sido pésima, que llegó además con un proyecto, tratando de hacer un proyecto en el cerro de Tauramena, que para nosotros es sagrado el cerro porque es nuestra zona de recarga hídrica, donde tenemos 800 nacederos de agua. Intentaron allá llegar a meterse a hacer un proyecto que además abarcaba casi todo ese sector de la cordillera, porque no era solo para Tauramena, sino estaba Recetor, estaba Monterrey, Agua Azul, Pajarito, Tauramena. Era un proyecto muy grande, nosotros tenemos el mayor bloque. Entonces llegaron de una vez con eso, cambiaron las condiciones, hicimos una mesa de trabajo durante más de un año y medio, casi un año y medio, que después echaron todo a la borda. Y eso que con acompañamiento de la ANH, con acompañamiento de otros ministerios, Ministerio del Trabajo, de Minas, año y medio trabajando para lograr unos acuerdos que ya los teníamos de alguna manera estructurados, cuando levantaron la mesa y nos dejaron con ese tiempo totalmente perdido. Ahí me retiré yo de las mesas, pero se hicieron cosas muy importantes y acompañamientos, hizo que se contratara y lo más importante, se logró organizar nuestra sociedad, construir ese tejido social para que no vinieran ellos siempre a hacer lo que querían. Obviamente ha faltado mucho, nos gustaría lograr mucho más y alcanzar mucho más, pero no hay una política acá, no hay un cambio estructural en las políticas nacionales que nos acompañen en nuestras necesidades, en nuestros requerimientos. Usted dijo lo más importante, hay muchas otras cosas más, tendríamos que hacer un capítulo solo para hablar, por ejemplo, de la consulta
por la defensa del agua, que es un hecho histórico, pero son muchas las cosas históricas que ha hecho la emisora, porque la emisora ha sido el espacio de gente muy variopinta también. Sí, es el espacio, es la casa de muchas voces, de gente que es de Nelson Arizmendi con su teatro, un municipio como Tauramena. Corresponsal de deportes también en algún momento en la emisora. Ha sido hicimos unos programas, hemos hecho unos programas históricos también, de cosas históricas, en momentos históricos. No solo para Tauramena, para el departamento, sino para el país, en compañía tuya además. Y la emisora ha sido la casa de todos, y eso hace que Tauramena también sea de mente abierta. Porque que el líder de la emisora sea usted, con lo rebelde que es, en todo caso, ha sido hacerle entender a la gente que aquí cabemos todos. Que aquí cabemos todos, que todos somos diferentes y que no a los prejuicios, que hay una mesa nacional de trabajo social que me gusta mucho su nombre, La paz está en la diversidad. Y eso es lo que debemos nosotros entendernos. Pero es que acá ya nos aceptamos diversos. Y la Tauramena que yo conocí hace 24 años, a la Tauramena que hoy es otra cosa. Pero sí, muchas personas lo ven a uno como el referente de esa persona con criterio propio, con determinación, que no está cortada por la misma tijera, que no tiene el mismo molde y que sin embargo ha venido mostrando resultados, trabajo, ha generado cohesión social y finalmente también ha merecido un respeto de muchos acá en Tauramena. Como le digo, tenía muchas ganas de entrevistarlo. Tendríamos que hacer una serie de Netflix solo con usted, con varios capítulos, pero es un gusto, es un orgullo, además porque es mi amigo. Entrevistar a los amigos tampoco es tan fácil, y sobre todo por lo que ha significado para Tauramena la emisora. La emisora es un referente en Casanare y es un referente en el país, porque Alex es líder no solo en Casanare, sino en muchas partes por ese trabajo. Muchas gracias por haber venido al podcast. Un placer, y acá siempre estaremos para contar nuestras historias. El podcast con María Elvira Arboleda es un podcast original de la Alcaldía de Tauramena y la Fundación El Repique. Agradecimiento especial al alcalde Televoz Bonamaya por su interés en rescatar las voces y la historia del municipio. Producción Fundación El Repique. Producción ejecutiva y creativa, Enfocarte Publicidad. Dirección, Brian Moreno. Producción, Sergio Molina. Conducción e investigación, María Elvira Arboleda. Coordinación logística, Lorena Ramos. Diseño de escenarios, Maye García. Iluminación, Cristian Vargas. Sonido, Johan Barrera. Música original, Joropo Indomable. Camarógrafos, Eliud Zárate y Ahmed Zárate. Cámara fija, Anderson Huertas. Edición y postproducción, Daniel Escobar y Daniela Camacho. Narración, Alejandro Vargas. Grabado y producido en Tauramena, Casanare.